Un solo bloque de mármol puede costar $500,000, y una losa de apenas unos centímetros de grosor puede superar los $10,000. Pero, ¿de dónde sale el mármol? Sorprende pensar que ese lujo nace en las montañas blancas que rodean la ciudad italiana de Carrara, montes que parecen nevados pero están hechos de mármol puro. Estas canteras, valoradas en más de 1.000 millones de euros, llevan explotándose sin interrupción desde tiempos romanos. Pero, ¿cómo se extrae y fabrica una piedra que vale más que muchos coches de lujo? Hoy, en Forja Mecánica, vamos a desmontar paso a paso la ingeniería detrás del mármol de Carrara, uno de los materiales más preciados del planeta. Antes de entrar en máquinas, explosivos y cables diamantados, hay algo que tienes que saber. Estas montañas de mármol empezaron siendo un lecho marino lleno de conchas. Durante 140 millones de años, la presión tectónica comprimió esos restos marinos hasta convertirlos en una roca blanca, compacta y extremadamente valorada. Con este mármol, los romanos construyeron el Panteón, esculpieron el David de Miguel Ángel e inundaron el imperio con esculturas de un blanco casi perfecto. ¿Te imaginabas que una estatua como el David comenzó siendo parte del fondo del mar? Hoy, esta zona del norte de Italia es el mayor yacimiento de mármol blanco del mundo. Pero, ¿por qué dicen que este mineral es insustituible? Lo que vas a ver a continuación explica el porqué. El mármol de Carrara se extrae de las canteras de las montañas de los Alpes apuanos, situadas a 1.700 metros de altitud. Cada cantera tiene 25 niveles de extracción, y cada uno tiene 8 metros de altura, hasta alcanzar un total de 200 metros verticales de mármol expuesto. Aquí empieza la ingeniería que mueve montañas. Cada día se arrancan 500 toneladas de piedra valiosa utilizando maquinaria gigantesca, explosivos perfectamente calculados y herramientas reforzadas con diamantes sintéticos. Los diamantes sintéticos, fabricados en laboratorio, son tan duros como los naturales y están diseñados específicamente para cortar roca. Para arrancar cada sección de la montaña, los operarios perforan agujeros de 3 metros de profundidad usando taladros industriales. En ellos introducen hasta 75 kilogramos de explosivos, distribuidos de forma precisa para que el mármol se fracture en la dirección adecuada sin producir grietas indeseadas. La voladura no busca destrozar la roca, busca separarla de la montaña. Tras la explosión, queda una pared parcialmente liberada y lista para el corte fino. Aquí empieza la parte más impresionante. El corte del mármol se realiza con un cable de acero recubierto con diminutos diamantes sintéticos. Aunque suene extraño, es el único mineral que corta esta roca con precisión absoluta. El cable gira a 45 metros por segundo y se lubrica continuamente con agua para evitar el sobrecalentamiento. Este sistema permite cortar bloques enormes sin dañarlos, algo esencial cuando uno solo puede valer más de $500,000. Para liberar un bloque, los canteros perforan 3 agujeros, uno vertical desde arriba y 2 desde la base. Una sierra horizontal realiza el corte inferior, y luego el cable diamantado corta la parte posterior. ¿Te imaginabas que cortar mármol fuera más parecido a cortar mantequilla que a picar piedra? Y esto es solo el principio. Lo que viene después en la fábrica asegura que cada bloque mantenga su valor millonario. Una vez hechos los cortes, el bloque queda listo para separarse de la montaña, pero sigue firmemente anclado a la roca madre. Para liberarlo, se recurre a una técnica inspirada en los métodos de los mineros romanos, que utilizaban cuñas de madera empapadas en agua. Hoy se emplean hidrobolsas, bolsas metálicas que se insertan en las grietas y se llenan de agua a presión. Al expandirse con una fuerza de 600 toneladas, abren la roca hasta que el bloque se desprende. El tamaño de estos bloques es colosal, miden 8 metros de altura y 6 metros de ancho y pesan 500 toneladas. Para evitar que se rompan al caer, se coloca un colchón de barro y arena que amortigua la caída. Y ahora, ¿cómo crees que logran mover estos bloques gigantes sin dañarlos? Obviamente, un bloque de 500 toneladas no cabe en ningún camión. Por eso se cortan inmediatamente en piezas de unas 18 toneladas usando sierras diamantadas verticales o cadenas horizontales, capaces de penetrar 5 metros en la roca. Las partes con defectos se eliminan. Los bloques perfectos siguen su viaje.
Mover mármol de una montaña no es tan simple como cargarlo y bajar. Las carreteras son estrechas, inclinadas y llenas de curvas mortales. Aún así, 600 camiones diarios bajan con bloques de 50 toneladas cada uno. Cualquier error puede ser fatal. Tras un trayecto de unos 45 minutos, los bloques alcanzan las fábricas o el puerto de Carrara, donde empieza el auténtico proceso de fabricación. ¿Qué crees que es más difícil? ¿Cortar el mármol o bajarlo sin morir? En la fábrica, los bloques se lavan, se miden y se clasifican según sus vetas, color y pureza. Algunos tipos de mármol, como el Calacata, alcanzan precios de más de $10.000 por tonelada, y por eso se almacenan cuidadosamente al aire libre hasta que llega un pedido específico, ya sea para un edificio gubernamental, un hotel de lujo, una escultura o una obra arquitectónica exclusiva. Para transformar los bloques en losas, se utilizan máquinas con hasta 76 sierras de diamante sintético cortando simultáneamente. Estas sierras pueden producir láminas de apenas 2 centímetros de grosor, perfectamente rectas. Después vienen las cortadoras laterales, que ajustan cada pieza a las medidas exactas del proyecto. Un desafío total. El pulido es clave. Convierte una superficie opaca en una lámina brillante, reflectante y perfectamente lisa. Primero se trabaja con abrasivos gruesos para eliminar imperfecciones, y luego se usan abrasivos de grano más fino, hasta que el mármol adquiere su característico brillo profundo. Aquí entran en juego artesanos que llevan décadas trabajando con mármol de Carrara. Esta tradición se transmite de generación en generación y es tan importante como las máquinas. Cada año, 1,2 millones de toneladas de mármol salen de Italia hacia China, Estados Unidos y Alemania, además de innumerables talleres locales distribuidos por la Toscana. Las piezas más valiosas viajan directamente hacia rascacielos, palacios, museos y edificios emblemáticos. Lo que empezó como una concha en el fondo del mar, millones de años después, ha terminado decorando algunos de los edificios más exclusivos del planeta. ¿Conoces alguno? Así es como una montaña entera se transforma en uno de los materiales más valorados del mundo. Explosivos capaces de mover cientos de toneladas de piedra, cables reforzados con diamantes sintéticos que cortan roca como si fuese mantequilla, y artesanos que continúan una tradición que empezó hace más de 2000 años. Ahora, ver cualquier encimera de mármol nunca será lo mismo. ¿Qué has aprendido hoy? Cuéntamelo en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo y quieres descubrir cómo se fabrican todas las cosas que nos rodean, dale like, suscríbete a Forja Mecánica y activa la campanita. Nos vemos en el próximo proceso, porque lo que viene, no te lo puedes perder.